¿Qué tal? Muy buenas noches, nosotras somos Dos con Todo en este miércoles 13 de noviembre, año 2024. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Dulce, lista ahora sí para arrancar. Re bueno. Bueno, pues el día de hoy el Senado ya aprobó por unanimidad darle la facultad al secretario de Seguridad Omar García Harfuch para poder investigar los delitos, y ya no solo la Fiscalía General de la República podrá hacerlo, todavía falta que la Cámara de Diputados también lo apruebe. Bien, como ustedes saben, el día de hoy el embajador Ken Salazar dio otra rueda de prensa a 2 meses de que ya arranque el nuevo gobierno allá en Estados Unidos por Donald Trump. Además de criticar la política de seguridad de la denominada Cuarta Transformación, también criticó la política de austeridad, Mon. Y hablando de austeridad, ¿qué traemos para el Con Todo? Hoy hicimos, Dulce, una revisión a los contratos de el INAI sobre el 2024. ¿En qué gastaron, por ejemplo, para traslados de carretera? También cuánto gastaron en objetos como pines o tazas. Pues eso vamos a hablar sobre. Así es, traemos una continuación a este análisis del INAI, que la próxima semana pues estará discutiendo su posible desaparición. Entonces, quédense, pausita y arrancamos. Pues muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este Dos con Todo. Son ya las 8:36 tiempo del centro de México. Así es, Dulce, gracias a quienes están conectándose, a quienes tienen también ya un rato en la transmisión de aquí de Sin Embargo al Aire. Vamos a empezar, Dulce, con lo que comentó hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Él criticó al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su estrategia de seguridad, la cual, como ustedes saben, ha sido continuada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante políticas más enfocadas en atender las causas. Bueno, este día, Ken Salazar señaló en una conferencia de prensa a la que asistió nuestra compañera Romina Gándara que la política de abrazos, no balazos, no ha dado los resultados esperados. El embajador estadounidense consideró que la estrategia no funcionó. Dijo, la parte del concepto que tiene validez es la de la prevención, pero esos son programas que deben seguir. Vamos a escuchar qué es lo que comentó hoy el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Lo de la seguridad, obviamente se lo comuniqué muy bien y muy claramente al presidente anterior, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy claramente en todo. También lo ha dicho en muchas ocasiones que la austeridad republicana es lo que puede también hacer la seguridad hasta peor en México que lo que está. Se ve en los La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención. Pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos, sembrando vidas, sembrando oportunidades, otros programas para empresarios pequeños, todo eso la prevención, eso es importantísimo y estoy 100% de acuerdo en eso. El otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es donde, cuando se dice nomás, pues no hay problema, tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los
que tienen ranchos. Es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder. No viven en seguridad. Y eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México. Y hablar que no hay problema, echarle la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos como se hace muy obviamente, eso no es lo que se requiere para llegar a la seguridad en México. Muchas gracias. El embajador Ken Salazar también afirmó que la administración de López Obrador se cerró a la cooperación y financiamiento estadounidense en seguridad, lo que, según planteó, afectó la coordinación binacional, especialmente en el último año de gobierno del expresidente López Obrador. También advirtió que la austeridad republicana iniciada en el sexenio anterior representa un riesgo grave en materia de seguridad. Esto es lo que dijo acerca de la austeridad. Lo de la seguridad, obviamente se lo comuniqué muy bien y muy claramente al presidente anterior, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy claramente en todo. También lo ha dicho en muchas ocasiones que la austeridad republicana es lo que puede también hacer la seguridad hasta peor en México que lo que está. Se ve en los Estados Unidos esta elección que acaba de ocurrir. Hay muchas opiniones por qué pasó lo que pasó y qué es lo que explica los resultados de la elección en los Estados Unidos. De la vista mía, aparte fue que la gente no se siente muy segura. No se siente muy segura por el fentanilo, pero también por los recursos que se les dan o no se los dan a los policías del sistema judicial. En inglés, I'll just say it, defund the police, que era un movimiento que no les gustó al pueblo de los Estados Unidos. Cuando se habla de la austeridad republicana, en el tema de la seguridad, es la misma cosa que decirlo en inglés. Don't fund the cops. No le pongan el esfuerzo a apoyar a las policías. Entonces, ¿qué pasa? Y lo conozco en muchísimos pueblos acá en México, que la policía se va a la corrupción porque no les dan suficiente para poder vivir, ¿no? Entonces es lo que espanta a uno, que no va a ver la inversión que se requiere acá en México para de veras llegar a un tiempo donde la inseguridad que existe se va a resolver. Lo veo yo, miren, hicimos un marco de bicentenario de la seguridad. Ese marco, yo lo trabajé mucho, basado en el respeto mutuo, trabajando el tema de seguridad como socios. Pues, ¿qué pasó con el gobierno anterior? Sus sistemas, agencias, todo lo aprobaron. $22 millones para ayudar a México en lo de la seguridad. Pero lo pausaron, lo pararon, lo detuvieron y todavía está detenido. Entonces, eso no es buen ejemplo de cómo se tiene que trabajar como socios. Sí. Siguiente pregunta, vamos con la jornada. Bueno, también algo que comentó en cuanto a la política de seguridad de México fue un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que en el nuevo presupuesto federal se asigne una inversión adecuada en materia de seguridad. De acuerdo con el embajador, la falta de recursos para la policía ha generado problemas de corrupción porque los bajos salarios los exponen a riesgos. Dijo, es necesario que los policías tengan mejores condiciones. Pagarles poco fomenta la corrupción. Vamos a escuchar qué planteó sobre este tema. Pero hoy aquí en la Ciudad de México, la capital de la República de México, quería hablar de la seguridad. La seguridad es lo más importante. La seguridad es la bisagra de una democracia. Y el pueblo de México merece vivir sin miedo. La esperanza que tenemos nosotros de la parte mía como
embajador aquí en México, es el éxito de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esperamos que ella y su visión y su programa para crear la seguridad de México lo haga una realidad. ¿Qué son esas partes de su programa? Como lo hablé con ella muchas veces cuando era jefa de gobierno, después como candidata y luego también después de la elección con su equipo. Lo primero son los recursos. Se tiene que invertir recursos en el tema de la seguridad. Eso quiere decir que la austeridad, como se dice republicana, no va a trabajar para llegar a tener una seguridad para el pueblo de México. Se tiene que invertir. Ella lo hizo en la Ciudad de México con 13% de su presupuesto invertido en la seguridad. Eso no pasa en muchos otros estados de México. Se pone una inversión muy pequeña. No se les pagan a los policías. Hay mucha corrupción. Entonces, lo primero es que hay que invertir en la seguridad. Y eso se va a saber muy pronto con el presupuesto de la presidenta. Lo segundo es la coordinación, que sabemos, ella también eso lo ha hablado, lo hizo muy bien en la Ciudad de México. Bueno, pues gracias a nuestra compañera Romina Gándara por este reporte desde la conferencia de prensa de Ken Salazar. Recordar que justamente este embajador pues ya casi se va. En su momento nos los dijo Gerardo Meléndez en el chat. En cuanto los 2 meses que faltan, es decir, en enero, cuando arranque el gobierno del republicano Donald Trump, pues se verá si se ratifica o se cambia. Acuérdense que Ken Salazar pues llegó en el 2021. Él es, a diferencia de su predecesor, es decir, Christopher Landau, a diferencia de él es demócrata y incluso trabajó en la administración de Obama, pero pues justamente ya en sus últimos días como embajador de Estados Unidos en México pues está haciendo estas declaraciones, ¿no? Dulce, y también recordar que desde el 27 de agosto, cuando todavía López Obrador era presidente, él planteó que la relación con la Embajada de Estados Unidos iba a estar un poco en pausa por las declaraciones que hizo el embajador Ken Salazar sobre la reforma al Poder Judicial, que desde el gobierno mexicano se calificaron como injerencistas. Bueno, ya desde que inicia la administración de Claudia Sheinbaum, la relación hasta ahora todo menos en pausa, menos pausado, pero sí está ese antecedente. Sí, justamente, acuérdate que lo dimos en este espacio, la presidenta Claudia Sheinbaum pues lo acotó, le dijo si va a haber todavía el diálogo los días que le restan, pero directamente con Cancillería, con Juan Ramón de la Fuente. Pues aquí están comentando lo que tendría que hacer no México, sino Estados Unidos en materia de drogas. César Maya dice, sería bueno que el señor del sombrero hablara del plan que tienen para reducir el consumo de enervantes. Bien, Mon, pues esta rueda de prensa fue por la tarde del día de hoy y acaban de responder desde la Secretaría de Relaciones Exteriores a estas declaraciones. Se esperaba que posiblemente Cancillería, la Secretaría de Relaciones Exteriores, respondiera. Si te parece, voy a empezar a leer precisamente el comunicado, es muy breve. Dice: la Secretaría de Relaciones Exteriores comunica que envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México por las declaraciones realizadas por el embajador Ken Salazar durante la conferencia de prensa que tuvo lugar este miércoles 13 de noviembre. En la nota, México manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos en nuestro país. Sí, Dulce, es una nota que acaban de compartir hace unos minutos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy, muy breve. Uh-huh. Nos quedamos con el concepto extrañamiento, porque pues da justamente después del contexto que decíamos que cualquier cosa que quería el embajador ya no podía estar directamente comunicándose con los secretarios como acostumbró durante el gobierno de López Obrador, sino que todo con Cancillería. Y pues hoy habla a la prensa para dar esta nueva conferencia de prensa que antecede a la que había dado antes. Y bueno, pues justamente ahorita lo estoy tratando de ver en Twitter y ya no me aparece, a ver si en producción nos pueden confirmar si lo bajaron, pero al menos en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores todavía se ve este comunicado
muy muy breve, donde manifiestan su extrañamiento por los mensajes emitidos por el actual embajador de Estados Unidos. Sí, Dulce, ahorita les confirmamos ahí si siguen tweet o no. Es que me quedé pensando de la conferencia que dijiste, ¿cuándo fue? La pasada, de Ken Salazar, y fue a mediados de octubre. Uh-huh. Bien, pues nos confirma la productora Ilse García que así tan pronto como publicaron el tuit lo borran desde Cancillería. Vamos a seguir pendientes si actualizan esta publicación, porque pues en lo personal yo lo veo como mocho el comunicado, a lo mejor es ese tema, pero pues vamos a seguir informando al respecto. Mientras tanto, pues vamos a pasarnos al Senado de la República. Les decíamos que el día de hoy pues sesionaron para avalar por unanimidad. Acuérdense que hace unos días en comisiones también fue por unanimidad, es decir, Morena, aliados y también el bloque opositor compuesto por PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. Por unanimidad, el Pleno del Senado ya aprobó, tanto en lo general como en lo particular, la famosa reforma al artículo 21 de la Constitución, que básicamente da la facultad al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para poder investigar los delitos. Este proyecto, que todavía tiene que ser enviado a diputados para que como tal ya se decrete, precisa que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, es decir, la Fiscalía General de la República, también ahora a la Secretaría de Seguridad, también a la Guardia Nacional y a las policías, todo en el ámbito de su competencia. Además, esta reforma plantea que la Secretaría de Seguridad coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia en el rubro de seguridad. Recuerden que la estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde campaña contra la inseguridad en México es precisamente la inteligencia. También podrá coordinar la colaboración de los 3 órdenes de gobierno a través de sus instituciones de seguridad. Ojo, va a poder tener acceso a la información de los 3 niveles de gobierno. Deberán proporcionar información que dispongan o recaben en materia de seguridad a nivel municipal, estatal y federal. En esta aprobación en el Pleno del Senado hace un par de horas, la presidenta de la Comisión de Seguridad, llamada la senadora Lucía Trasviña, de Morena, destacó que con estos cambios se fortalece a la Secretaría de Seguridad y también en general al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo que declaró fue: no hay posibilidad de hacer frente a la actividad criminal si no es coordinando esfuerzos. También por parte de la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Simei Olvera Bautista, pues adelantó que esta reforma busca consolidar tendencias de reducción delictiva para el 2030 y también contar con un nuevo diseño de las instituciones de seguridad, que lamentó han sido dañadas, en un claro guiño a la Policía Federal de Genaro García Luna, quien ya fue sentenciado a más de 38 años por nexos con el cártel de Sinaloa. Entonces, nada más enfatizar, en 2030, de acuerdo con esta reforma, podrían estarse viendo los resultados de esta apuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, es decir, apostarle a la inteligencia y darle esta facultad a su secretario de Seguridad, en quien confía desde que era jefa de gobierno, para investigar delitos. Sí, Dulce, eso en cuanto a lo aprobado en el Senado. Hoy también los diputados avalaron, en otros temas, la creación de 3 secretarías que ya había anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, con 388 votos a favor, 57 en contra y 0 abstenciones. El Pleno en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma varias artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con ellos se crean la Secretaría de Mujeres, que va a dirigir Citlali Hernández, así como la de Ciencias, Humanidades y Tecnología, que estará a cargo de Rosaura Ruiz Gutiérrez, y la actual Secretaría de la Función Pública, que encabeza Raquel Buenrostro, pues ya será Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. También se fundará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con la atribución de formar y conducir políticas de inclusión digital, gobierno digital, que, como decías, Dulce, recordando la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, algo que también anunció que va a replicar en el gobierno federal, es esta cuestión del gobierno digital. Bueno, ya se está formalizada la fundación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Los votos a favor de
esta reforma fueron emitidos por los diputados de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, mientras que los votos en contra fueron del PAN y del PRI. La propuesta que envió el 30 de octubre la presidenta Claudia Sheinbaum con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno planteó que se busca fortalecer la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Y en cuanto a la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología, se está hablando de que esta secretaría permitiría al Gobierno de México garantizar la articulación y coordinación de estrategias con varias secretarías en materia de investigación humanística y científica. Lo que era CONACYT. Ajá, exactamente, lo que era CONACYT ahora ya será una secretaría, tal cual, la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Y pues para estar ahí pendientes, Dulce, porque cuando fue nombrada Rosaura Ruiz Gutiérrez, algún cuestionamiento que había era si tendría el diálogo con distintos grupos de científicos. Ya ustedes recordarán también todo lo que pasó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, estas críticas de grupos del sector de la ciencia. Bueno, Rosaura Ruiz Gutiérrez sí habló de mantener también un diálogo con estos sectores. Buenísimo. Nada más destacaría que justo en la creación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ante Secretaría de Función Pública, pues justamente sería quien absorba al INAI, este instituto sobre el cual estamos indagando sobre sus gastos millonarios, más allá de que pues precisamente vela por el acceso a la información de la ciudadanía cuando se solicita información de partidos políticos o de sindicatos, que los sindicatos suelen ser los más opacos, ¿no? Sí, Dulce, y en cuanto a la Secretaría de Mujeres, pues ya será una secretaría como tal. Antes era el Instituto Nacional de las Mujeres. Ese es el cambio que ya se formaliza. Buenísimo. Pues, Mon, ahora nos pasamos a el Colegio de México. Ahí estuvo el día de hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Él habló en torno a la relación de México con América del Norte. Uno, respondió a las declaraciones ayer que dábamos cuenta sobre un funcionario canadiense donde aseguraba que pues estaría mejor Estados Unidos y Canadá y que expulsaran a México del TEMEC. Bueno, ya hay respuesta del secretario de Economía. Y también acuérdense que México está en una controversia con Estados Unidos por el tema de la prohibición del maíz transgénico. Vamos primero con el tema de Doug Ford, el primer ministro de Ontario, la provincia más grande de Canadá. El día de ayer planteó la idea de expulsar a México del TEMEC y que nada más se quedara Estados Unidos y Canadá. Al respecto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondió que ese planteamiento no le convendría a ninguno de los integrantes de este tratado. Desde el Colegio de México, donde asistió a un evento con los estudiantes, dijo: a Canadá no le convendría, entiendo la motivación de esa declaración, que es como decir, ¿por qué nos sacamos a México y nos traemos a Canadá todo lo que podemos de electromovilidad y nuevas tecnologías? De hecho, es un gran competidor, pero no creo que le convenga, esencialmente a Canadá, porque la lógica te lleva a que si haces algo bilateral, tus condiciones de negociación por definición se van a deteriorar. Bueno, esa es la respuesta del ex canciller, ahora secretario de Economía, que estuvo en las negociaciones del TEMEC. Le sabe. También dijo que para cuidar la relación con Canadá tienen planeada una reunión en Vancouver, así como visitar también a Ottawa, y pronto estarán allá empresarios mexicanos. Bueno, la inversión extranjera de Canadá también es importante, no tanto como la estadounidense, pero al fin de cuentas somos socios a través del TEMEC. Y me salto al otro tema, Mon. Bueno, acuérdense que el presidente López Obrador, el entonces presidente, pues dio 2 decretos en torno a la prohibición del maíz transgénico, básicamente porque pues es un peligro para la salud de los mexicanos y también para la biodiversidad del maíz nativo. Bueno, voy a leerlo entre comillas: a lo mejor nos ganan el panel de controversia que había pedido Estados Unidos con base en el TEMEC contra la prohibición del maíz transgénico en México. Así lo dijo también en este evento del Colegio de México el secretario de Economía. Literal, dijo lo siguiente: ya nos dieron el resultado preliminar del maíz. Todavía no termina el proceso, terminará hasta diciembre, pero a lo mejor no los ganan. Maíz transgénico, Mon, evita las plagas al resistir a la aplicación del famoso herbicida glifosato, también declarado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues, potencialmente cancerígeno.
El entonces presidente López Obrador emitió decretos presidenciales, uno el 31 de diciembre de 2020 y el otro el 13 de febrero de 2023, que prohíben el uso de maíz transgénico, sobre todo para fabricar las tortillas, que finalmente es un alimento básico para las familias. Lo que tuvo que agregar en este decreto de 2023 fue que todavía se permite el maíz amarillo para ganado por todas las presiones que se recibieron de Estados Unidos. Bien, ante ello, aún así, pese a que se dio con lo del maíz amarillo para ganado, el gobierno de Estados Unidos presentó esta controversia ante el TEMEC. Y entonces aquí están las fechas clave que dio el día de hoy el secretario de Economía. El 22 de octubre nos compartieron sus conclusiones preliminares por parte de Estados Unidos, que son las que dieron a conocer. Luego el 6 de noviembre contestamos con los argumentos desde nuestro punto de vista para consideración del panel, es decir, el gobierno mexicano insiste en que el maíz transgénico es peligroso para la salud. El 29 de noviembre nos van a responder y ojo porque el 14 de diciembre, pues en un mes, termina con la publicación de las conclusiones a las que hubieran llegado. En dado caso que México pierda esta controversia con Estados Unidos, decía el secretario de Economía Marcelo Ebrard, ya están teniendo pues acciones alternativas, un plan B. Sí, Dulce, importante estar pendientes de qué pasa con esta controversia, con esa postura tanto de Estados Unidos como lo que defienda aquí México, porque si no siguen las redes de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, pues se los recomiendo para estar también bien informadas e informados, sobre todo de esto que nos comentabas, Dulce, de los daños a nuestra salud por el consumo de maíz contaminado con este herbicida, el glifosato. Así es, man, pues ojo con el 14 de diciembre y son ya las 9:01 tiempo del centro de México. Es momento de pasar a nuestra sección con todo, pero antes un brevísimo corte y arrancamos con los gastos excesivos del INAI. Bien, pues vamos con todo. El día de ayer les dábamos cuenta, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, que en 2022 se descubrió que en el INAI no solo hay nepotismo, también moches a los trabajadores y también gastos excesivos. Bueno, el día de hoy vemos cómo no aprendieron con base a este dictamen de la Auditoría Superior de la Federación y de acuerdo con contratos del 23, pero sobre todo de 2024, se ve cómo el INAI sigue haciendo gastos millonarios a la par de que alega que no debe desaparecer el INAI. Bien, pues vamos con todo. Bueno, Dulce, importante recordar que en la Cámara de Diputados se discutirá a partir del 20 de noviembre, es decir, del próximo miércoles, las reformas constitucionales para
extinguir organismos autónomos como el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Este instituto, les informábamos ayer acá en Dos con Todo, ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación, pero también desde el gobierno federal por gastos injustificados, por ejemplo, en viáticos. Hicimos una revisión a los contratos firmados por este instituto de obras, bienes y servicios a la infraestructura, contratos suscritos en el 2024 o que iniciaron desde este año. Lo que encontramos en estos datos que son públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia, bueno, que el monto que más pagaron para los contratos es específicamente uno que está enfocado en la infraestructura, compra, mantenimiento, seguridad y soporte de software, pero también destacan pagos millonarios en seguros de vida de funcionarios y servicios de transporte terrestre y aéreo. Estos datos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia muestran que el contrato más costoso de este 2024 fue para servicios utilizados este año y se pagó a la empresa ND Negocios Digitales por servicios de, les comentaba, infraestructura, desarrollo, seguridad, mantenimiento y soporte de software. Este contrato se pagó y por 14,673,058 pesos. El segundo contrato con más recursos fue el de pagos para seguros de vida de servidores públicos, un contrato de 7,887,000 pesos a MedLife México. Importante, Dulce, también precisar que estos datos se los damos a conocer a ustedes, son los datos más recientes del 2024, para que tengan pues todo el contexto de lo que se discutirá la próxima semana en la Cámara de Diputados. Hoy el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo que esta discusión se pospuso para la próxima semana para revisar la reforma y dijo mejorar su contenido, pero lo que plantea es la eliminación de 7 organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Acceso a la Información. Es que justamente, Mon, es bastante paradójico esto, es decir, tú obtuviste estos contratos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es del INAI, porque justamente ese es uno de los beneficios del INAI, tanto para la ciudadanía como para el periodismo. Tú haces tu solicitud en la plataforma y el INAI es el que interviene para que el sujeto al que le estás preguntando, llámese PRI, llámese un sindicato o llámese un organismo municipal, local, te tenga que contestar. Sin embargo, pues justamente está este lado de que, a pesar de que está la reforma y la ley de austeridad para que ningún funcionario público gane más que la figura de la presidencia de la República y que pues solo se gaste en lo necesario, pues el INAI continúa con este tipo de gastos, sobre todo, por ejemplo, el que me llamaba la atención y te comentábamos, el de MedLife México, a pesar de que pues la reforma de austeridad pide eso, que ya no haya seguros médicos más allá para los servidores públicos, pues todavía tienen su MedLife México. Bien, de acuerdo con esta información disponible, precisamente en el tercer lugar entre contratos más costosos pagados por el INAI este 2024, es el que también te decía fuera del aire que me llamó mucho la atención. Ayer dábamos cuenta de el abuso de los comisionados en el uso de viáticos, es decir, el INAI con dinero de toda la ciudadanía les da dinero para pasajes y para gastos allá, además del uso de la tarjeta institucional. Bien, pues aquí nos planteas, Mon, que el instituto, el INAI, destinó 7,048,000 pesos para el servicio de transportación aérea, que consiste en la radicación, o sea, transportación aérea en avioncito, reservación, expedición y entrega de boletos de avión físicos o electrónicos para itinerarios nacionales e internacionales, todo ello a cargo de esta empresa llamada El Mundo es Tuyo, es decir, esta empresa se ve beneficiada con el dinero del INAI para los viáticos de los comisionados, que ayer dábamos cuenta con la Auditoría Superior de la Federación. A veces
pues los comisionados aprovechan estos viajes de comisión para quedarse todo el fin de semana en Baja California o bien en Isla Mujeres, por parte de la entonces comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra. Sobre el pago de casetas a través de telepeaje, en 2024 se tienen 17 registros por un total de 121,905 pesos, mientras que el INAI suscribió un contrato de otros 450,000 pesos con la empresa Intelivale para monederos electrónicos de combustible, es decir, vales de gasolina para vehículos asignados a la Subdirección de Servicios Generales y otros destinados de apoyo al cargo de servidores públicos de mando superior, es decir, además de darles la tarjeta American Express para gastos en sus viajes, pues también les dan sus vales de gasolina para sus traslados. Sí, Dulce, y entre las facturas que están disponibles, que son públicas en la Plataforma Nacional de Transparencia, se observa que algunas recargas de estos vales para gasolina fueron por 33,336 pesos. Otro pago relacionado con el uso de vehículos dentro del instituto se hizo por 151,724 pesos para asegurar 17 vehículos. Mientras que también hay registro del pago de otros 2 contratos por más de 60,000 pesos para la asesoría externa en materia de aseguramiento de bienes patrimoniales, ambos con una empresa llamada Servicios Especializados en Marítimo y Aviación, agente de seguros. Y Dulce, recordabas la información que les compartimos aquí en Dos con Todo sobre la última revisión de la Auditoría Superior de la Federación. En esa auditoría, pues se detectaron los gastos injustificados del instituto, no nada más en viáticos, también por la solicitud a trabajadores para que dieran parte de su sueldo y así pudieran conservar su trabajo. Y también recordar, Dulce, que el mes pasado, con esta discusión de la reforma en puerta, comisionados del instituto propusieron a la Secretaría de Gobernación reducir sus salarios, así como los gastos en viáticos. Así es, Mon. Justamente para los que no vieron el programa el día de ayer, recordarles que la Auditoría Superior de la Federación detectó esto que decía Mon, los moches, es decir, a trabajadores dentro del INAI les piden entre el 10 y el 60% de su salario, y muchos de estos trabajadores pues son familiares, es decir, nepotismo. Entonces va junto con pegado, y ante pues estos señalamientos es que los comisionados del INAI acudieron con la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para pues plantearle, bueno, pues nos vamos a reducir un poquito los viáticos, pero no nos desaparezcan. Entonces, me paso al tema de gastos en telefonía, tarjetas y sellos que aquí planteas, Mon. Para el servicio de telefonía celular de los trabajadores, súmele los vales de gasolina, también le pagan pues el servicio de telefonía celular. El INAI suscribió este 2024 un contrato por 478,976 pesos con Radiomóvil DIPSA, mientras que para el servicio telefónico convencional y el servicio de conducción de señales digitales destinó otros 484,000, casi medio millón, para Axtel. Además de contratos para telefonía, el INAI transparentó el pago por más de 80,000 pesos para impresiones y compra de artículos como tazas, pines, tarjetas de presentación y estampillas. Aquí justo utilizas el verbo transparentó porque, insisto, la paradoja es el INAI, el que estamos cuestionando ahorita sus gastos, quien hace público esta información. Así es, Dulce. También encontramos, por ejemplo, pagos de más de 15,000 pesos para la impresión a color de 200 tazas y 500 postales, o pagos de tarjetas de presentación y hojas catalogadas para uso personal de mandos superiores, tarjetas que utilizaron, por ejemplo, las comisionadas Blanca Lilia Ibarra y Norma del Río Venegas. Uno de estos gastos que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia es por 11,901 pesos, pero también hay otro reporte de gastos de tarjetas de presentación de hojas membretadas que va por 15,242 pesos. Es la imagen que veíamos hace un ratito, Dulce,
pero también, por ejemplo, se habla del costo de la impresión de tarjetas de presentación para eventos de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. Para ellas se pagaron 6,215 pesos. De esas también ahorita les enseñamos unas fotos que es parte de lo que transparenta el instituto de en qué se está destinando este recurso. Igual un dato que destaca por ahí, mira, esas son las tarjetas. Sí. Son las tarjetas de presentación para esos eventos. Pero no solo son tarjetas, sino también aquí planteas hojas de tamaño ejecutivo para uso personal de mandos superiores. O sea, traen su nombrecito. Uh-huh. Sí. Y hay también el reporte para ese 2024 de más de 12,600 pesos para la compra de 31 sellos institucionales y otros 7,795 pesos en pines con la imagen del instituto. Más lo que nos comentabas, las estampillas de correo necesarias para las notificaciones de resoluciones del Pleno en el instituto. Hay gastos también, por ejemplo, Dulce, para el portagafetes. Ajá. Se reporta el pago de 21 juegos de estos portagafetes que costaron más de 2,142 pesos. Eso nada más en 2024. Tú ya habías hecho el año pasado una revisión que va de los contratos de obras y servicios de este instituto en el periodo del 2018 al 2023. Lo encuentran también en Sin embargo MX, pero por ejemplo ahí también tú encontraste que es los pagos de estos pines, 450 pines por 34,000 pesos con un acabado en níquel brillante aparte. Ajá, son de las cuestiones que encontraste en la revisión del 2018 al 2023. Y por ahí tenemos también la imagen de una mochila con el logotipo del instituto, y es parte de los gastos que se encontraron en la revisión que haces del año pasado, del 2018 al 2023. Sí, nada más recordar por qué decidimos hacer esta revisión de los gastos del INAI del 18 al 23, porque hoy exactamente hace un año, es decir, el 13 de noviembre de 2023, presentaron su renuncia 2 comisionados, Guerra Ford y el otro comisionado Monterrey, porque se reveló que usaron su tarjeta American Express institucional del INAI para pagar su asistencia a el table dance. Justamente por eso empezamos a descubrir que pues les gusta muchísimo el tema del logo del INAI para materiales como los pines, pero también veíamos la mochila, los chalecos, las chamarras o los cubos, estos 40 cubos meros. Pues imagínense estos famosos cubos de cristal con el logo del INAI, muy funcionales para la ciudadanía. Sí, esos de esos está el reporte de un gasto de 20,000 pesos por estos cubos de cristal. Y otros 25,000 pesos para un dron con baterías, también muy útil para la ciudadanía. Y estoy recordando, impresión gráfica del INAI sobre 400 balones promocionales. Ayer hablábamos que también utilizaron dinero público para comprar premios para unos concursos como iPhones y concursos que van, por ejemplo, de 60 segundos para informar en TikTok. Entonces, pues está interesante. Sí, Dulce. Y pues también, por ejemplo, al menos del 2024 sí hay reportes de los gastos en dólares que se hicieron. Por ejemplo, a Zoom, esta aplicación para hacer videollamadas, nada más en el 2024 el instituto transparenta el pago de $52,613 para Zoom y otro pago también por $918 a esta misma empresa. Incluso informan, por ejemplo, que el pago de estos dólares se hizo con un tipo de cambio de, ahorita les digo, de 18 pesos y 16 pesos. Entonces, haciendo ahí el cálculo, costaron estos dos pagos a Zoom unos 975,000 pesos.
nada más en 2024, por mencionar uno de los pagos que se hicieron en dólares desde el instituto. Mon, paren prensas porque aquí el Luan González está preguntando en el chat, ¿cómo que con una tarjeta empresarial, en este caso institucional de un ente público, cómo que con esa tarjeta no se puede pagar el table dance? Ay, se me olvidó el nombre de quién lo preguntó, pero... El Luan. No, el Luan, ¿cómo crees? No, son recursos públicos. Bien, pues gracias por sus comentarios en torno a esto. Quedamos menos con su gran imagen del perrito sonriendo. Dice drones, balones, calzones, todo eso, esos gastos indispensables. Andamos muy sarcásticos el día de hoy. Dice Rodolfo Salas, pero si Zoom se puede instalar gratis. Bueno, aquí es justamente el argumento de que para que las sesiones duren más tiempo, el tema es que fue el gasto ya en 2024, cuando ya la pandemia no te obligaba a hacerlo en home office, pero algunas de estas sesiones las continúan haciendo así en el INAI. Entonces, pues tengan presente, la próxima semana ya en Cámara de Diputados estará discutiendo esta reforma constitucional el presidente López Obrador para eliminar 7 órganos autónomos, incluyendo el INAI. E insistir, son dos perspectivas, Mon. Una, que el INAI realmente es funcional para acceder a información y con ello pues hacer reportajes como el de la Casa Blanca o tener esta información del gasto del propio INAI. Eso no se discute, pero por el otro lado está los gastos y el uso, el aprovechamiento que han hecho estos comisionados en particular. Hablo del comisionado presidente Adrián Alcalá, de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, de la comisionada Julieta del Río y de la comisionada Josefina, que están haciendo estos gastos. Pues sí, Dulce, y a quienes no se pudieron conectar ayer con nosotras aquí en Dos con Todo, les recomiendo que al ratito se regresen a ver la información que les planteamos sobre lo que encontró la Auditoría Superior de la Federación, pues en gastos de este instituto. Les repito el nombre por si no lo tienen ahí presente, porque es muy largo: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ya por último, perdón, Hugo González. Para que las juntas sean de larga duración en el Zoom, la junta es sobre cómo llegar al table dance. Andan con todo el día de hoy. Sí, pues en el chat muy sarcásticos hoy. Así es, Mon. Pues ahora es momento de pasarnos al cierre de este programa. Gracias por continuar con nosotras esta noche de miércoles 13 de noviembre. Bueno, pues los privilegios no solo están dentro del INAI. Bastante hemos hablado en este espacio de un personaje llamado Pedro Aces, diputado de Morena. Ayer decíamos que pues gracias a él las corridas de toros se van a permanecer en la ley, van a seguir continuando. Y su gran amigo, el diputado ahora de Morena, Ricardo Monreal. Bueno, pues el día de hoy pues la prensa, particularmente Reforma, dio a conocer un video y después ya hubo una respuesta de este diputado. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha sido objeto de críticas luego de que salió este video donde se le ve abordando un helicóptero a su salida de la sede legislativa de la Cámara de Diputados, pero él se escuda con que el pago de este vehículo aéreo, mejor conocido como helicóptero, no va a cargo del erario. El material, que se ha difundido ampliamente ahora en redes sociales, muestra al diputado morenista caminando con un grupo de personas en el Deportivo Venustiano Carranza, muy cercano a la zona de San Lázaro, para finalmente ingresar al helicóptero que lo están esperando. Sí, y entre las personas que acompañan a Ricardo Monreal se observó al diputado Pedro Aces. Recuerden que no nada más lo es señalado, pues ya lo decíamos ayer, por la defensa de las corridas de toros, aunque menciona que sin sangre, pero bueno, no solo por este tema, sino que también es conocido por ser líder sindical, y diputados lo han señalado por amenazar a diputados de su misma bancada. Y ese fue todo un tema hace unas semanas cuando se discutía quiénes encabezarían las presidencias de las 15 comisiones en la Cámara de Diputados. Es decir, desde la bancada de Morena lo estaban
señalando por amenazarlos. Otro de los acompañantes es Mauricio Fara Guevara, secretario general de la Cámara de Diputados, así como personal de resguardo de la Cámara. Lo que ha comentado Ricardo Monreal al respecto es que pues de vez en cuando sí usa vehículos así. Esto lo dijo durante una entrevista con medios de comunicación. Reconoció que esta práctica la realiza desde que era gobernador de Zacatecas, desde el 98 al 2004, y comentó: de vez en cuando uso vehículos así, pero solo son para emergencias. No es a cargo del erario, no es a cargo de la Cámara, son vehículos que me hacen favor de solicitarme que los acompañe o que en alguna decisión importante que tenga los acompañe. También afirmó que es posible que me van a ver seguido, o sea, lo vamos a ver seguido utilizando esos helicópteros. Dijo que él nunca ha intentado ocultar el uso de estos vehículos. Otra cita: no soy hipócrita, a veces uso este tipo de aeronaves. Pues ahí está la importancia de amistades como Pedro Aces, empresarios con dinero, y Pedro Aces dice a su vez que es amigo de Carlos Slim. Entonces ahí están las relaciones. Vamos a pasar de página informativa. Es importante dar esta nota en el contexto de la violencia vial que seguramente vivimos todos los días. Para quienes nos ven en casa, en la audiencia, en esta ocasión fue pues el atropellamiento de una adulta mayor allá en Naucalpan, Estado de México. Si es sensible, pues le recomendamos no mirar hacia la pantalla. Son imágenes fuertes. El conductor de una combi atropelló a una mujer de la tercera edad en calles del municipio de Naucalpan, Estado de México. Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado lunes 11 de noviembre entre las calles Sierra Tlaxcala y Sierra Hermosa en la colonia Benito Juárez de este municipio mexiquense. El video fue extraído de las cámaras de seguridad y luego difundido en redes sociales. En este se muestra el instante en que el chofer de una combi avanza para dar la vuelta en la esquina de la calle y, sin darse cuenta, arrolla a una mujer adulta mayor que cruzaba la calle y además llevaba a sus 3 perros. Los estaba paseando, estaba siendo acompañada por sus 3 perros. Después del impacto, el conductor de esta combi se detuvo unos segundos, pero al percatarse de lo sucedido, de nuevo volvió a arrancar hacia el frente, lo cual provocó que el vehículo arrastrara el cuerpo de la mujer que ya había sido atropellada. En ese instante, los vecinos se acercaron para intentar auxiliar a la mujer. Aproximadamente tenía 65 años de edad, perdió la vida debido a las graves lesiones ocasionadas por el impacto de este transporte público. Minutos más tarde, el chofer, de quien se desconoce la identidad, se dio a la fuga. Al lugar acudieron después elementos de la Policía Municipal de Naucalpan, también paramédicos, quienes certificaron el deceso de la mujer. Y hasta el momento pues no hay información de qué ocurrió con sus acompañantes, es decir, estos 3 perritos. Sí, Dulce, pues ya lo decías, esta cuestión en el contexto de la violencia vial, lo que se vive en las calles, pues sí, recordar que las personas que tienen los carros, pues un carro es también un arma, sirve al final como un arma, puede atropellar no nada más a peatones, estamos hablando de ciclistas, de motociclistas, bueno, también las motos pueden causar eso, pero es importante comentarles esta información. Sí, pues está ahí la famosa pirámide de prioridades y justo el primero es el peatón porque es el más vulnerable frente a estas toneladas llamadas carros y vehículos. Pues así, lamentable despedirnos con esta nota, pero pues de paso agradecemos a Tonatzin por el superchat, es decir, el apoyo a todo el equipo de Sin embargo al aire en esta mitad de semana, miércoles 13 de noviembre, pues ya nos despedimos. Sí, Dulce, a Tonatzin, también a Gerardo que nos envió un superchat desde temprano, a Iván, a Luis, a Paula, a Tania, a Oscar, que están acá comentando desde hace rato en el chat, a Catalina, muchas gracias, a Yarensi. Sí, con esta información nos vamos a despedir, pero ya saben que nos vemos aquí mañana a las 8:30 en Dos con Todo, y desde temprano en esta liga, pues los periodistas. Ahí está. Pues gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Ilse García en producción, quien por cierto nos confirmó que ya se volvió a publicar el tuit de Relaciones Exteriores, donde respondían a
al embajador Ken Salazar. Agradecemos a Ilse, a Ana Méndez en diseño, y en esta ocasión nos da gusto que esté en operaciones Paulina Soto. Le mandamos saludos a Luis Mata, que está en merecidas vacaciones. Sí, Dul, nos vemos mañana. Gracias por escribirnos, por sus likes y por compartir. Descansen.